Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Marcelo Arancibia, coordinador de vinculación con el medio de la Facultad de Filosofía y Humanidades, que me toca presentar este foro, dar las palabras de bienvenida y de agradecimiento a nuestra expositora y nuestro expositor, Anita Navarro y Diego Valladares, profesores bueno, ahí Paulo los va a presentar con mayor detalle, a nombre del decano de la Facultad de Filosofía, el doctor Mauricio Mancilla, agradecerles que hayan aceptado estar aquí con nosotros en este proceso formativo. Como les comentaba, esta es una actividad que se organiza desde un curso de formación pedagógica para nuestros y nuestras estudiantes. Un curso sobre gestión escolar que es parte de las propuestas de innovación curricular de nuestras carreras de pedagogía. A nombre del decano y a nombre mío personalmente, agradecerles la presencia de todas y de todos. Bueno, nos acompaña también la directora de la Escuela Roberto Ojeda, María Soledad, que está por ahí, David, con quien hablaba recién, el jefe del Departamento de Educación Municipal de la comuna de Payaco. Y también las profesoras y profesores que son parte de este curso. Así que nuevamente les agradezco y que sea una provechosa conversación. Los dejo con Paulo, quien va a moderar este foro. Gracias. Gracias, Marcelo. Compañeras, compañeros, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este espacio donde diseñamos el horizonte. Así se ha bautizado originalmente esta actividad que nos llena de entusiasmo para pensar efectivamente cómo en los contextos concretos escolares podemos ir desplegando nuestras capacidades. El día de hoy, como ya lo adelantó Marcelo, tenemos el gusto, el agrado de contar con Anita Navarro Pichintini y con Diego Valladares Holguín, que son colegas que, como ya ustedes han visto, el cariño con que se les ha saludado, que nos llena de orgullo conversar con ellos por el tipo de liderazgo que llevan en sus colegios. Anita es de un espacio que es bien interesante para nosotros como instituto. Ya lo habíamos tenido la oportunidad de estar también en ese contexto, el Colegio Roberto Ojeda. Y además, Diego trabaja en el Colegio Nuestra Señora del Carmen. Un agrado ver a más gente que se ha sumado a este espacio. La idea es conversar un rato en torno a cómo efectivamente es posible, entre comillas, en la realidad, hacer frente a la gestión escolar, dado que esta actividad nace en el contexto de nuestro curso de gestión y intercambiar visiones a priori que tenemos respecto de la gestión, en particular desde la jefatura técnico-pedagógica, que los colegas con mayor propiedad nos pueden señalar. Vamos a dar la palabra, 15 minutos cada uno de los colegas. Ustedes pueden ir entregando en el chat impresiones, consultas, para que después las vamos aglutinando en posterior a la intervención de Anita y de Diego. Y después vamos a abrir el micrófono también para conversar más allá de los textos. ¿Les parece? ¿Les parece que demos comienzo, Anita? Por favor. Ok. Bien, buenas tardes a todos y todas. Voy a comentarles en estos 10-15 minutos un poco de mi trabajo en la Escuela Roberto Ojeda Torres. Esta escuela que ustedes ven ahí es todo el edificio que está con techo negro, plomo oscuro. Así está de grande ahora. Yo llegué ahí el año 2016. Venía de un colegio particular subvencionado, donde trabajábamos mucho procurando buenos resultados en el CIMSE.
donde había planillas de monitoreo para todo, para ver que los niños aprendan comprensión lectora, velocidad lectora. Si los resultados estaban bajos, había que hacer talleres de reforzamiento para que esos indicadores suban. Y trabajábamos bastante lo que es monitoreo y seguimiento para los resultados de aprendizaje. Y luego, en el año 2016, me invita la directora a trabajar en este proyecto, que era una escuela con 54 niños y niñas, y comenzamos a revisar qué se podía hacer en ese contexto, y de acuerdo, ¿cierto?, a la minuta que nos plantean para conversar hoy, lo primero que reviso es este Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad, que se juntan estas 4 instituciones que debieran asegurar la calidad en las escuelas del aprendizaje, y yo me doy cuenta que en el colegio donde yo trabajaba anteriormente, efectivamente, trabajábamos para esto, para tener buenos resultados en las evaluaciones CINCE, para cumplir con todo esto, y yo iba con la misma idea a la escuela Roberto Ojeda Torres. Como jefa de la unidad técnica, también me desempeñaba en el colegio anterior, iba con mis planillas, llevaba todo guardadito para aplicarlo allá, para replicar este modelo. Me di cuenta que esto no funcionaba, que había una realidad distinta. Y es ahí entonces donde comienzo yo a revisar y digo, ya, pero si yo antes lo podía hacer y ahora no, ¿qué es lo que está pasando? Y lo que pasaba era que el contexto era distinto, que las pruebas estandarizadas y el uso que se le estaba dando en ese momento no apuntaba a la calidad de aprendizaje de los estudiantes, sino que apuntaba más bien a un estatus de la organización, de la escuela en este caso. Entonces comienza a haber un proceso en mí como jefa de unidad técnica en que comienza a cambiar la mentalidad de ir de este colegio donde había que responder a las evaluaciones CINCE, tener buenos aprendizajes, a una realidad en donde había que enfocarse en los niños y niñas, en el bienestar de ellos. Bueno, otra dificultad que tuvimos al inicio o que vimos desde lo que se propone desde el Ministerio de Educación es respecto a los recursos económicos. Al haber 54 niños y niñas, todas las subvenciones eran bajas. Uno podría decir, ya, pero lo pedagógico se lleva por un carril, digamos, aparte o tiene que ver necesariamente con los aprendizajes, pero estos se ven afectados por el ingreso de recursos económicos. Algunos mecanismos que nosotros tenemos de evaluación interna en el establecimiento, más allá de los que propone el sistema de aseguramiento de la calidad, tenemos nosotros jornadas de evaluación en la institución al término de cada semestre. Medimos constantemente la satisfacción de padres y apoderados con respecto al proyecto educativo de la escuela. Nosotros tenemos talleres, que los voy a mencionar más adelante, y también se evalúa también al personal de la institución, a todos los funcionarios y funcionarias una vez al semestre. Y también tenemos una plataforma de evaluación interna. Además de lo que propone el Ministerio de Educación, ¿y qué es lo que comenzó a suceder en la escuela? Que nosotros ya no trabajábamos en base a lo que el Ministerio de Educación o este sistema de aseguramiento de la calidad nos pedía, sino que como escuela fuimos capaces de apoyarnos en los recursos que ellos colocan a disposición. Empezamos a ver y decir, ya, este es nuestro contexto en la escuela. ¿Qué elementos vamos a considerar y qué elementos vamos a dejar en pausa pudiendo hacerlo? Porque respecto a la normativa vigente, ahí no hay mucho que hacer, tenemos que cumplir legalmente con ciertos requisitos, pero curricularmente hablando sí podemos hacer modificaciones. Y eso fue lo que comenzamos a trabajar. Y ahora en tiempo de pandemia, como uno de nuestros sellos, digamos, institucionales internos es evaluar todo para mejorar. También aplicamos encuestas a los apoderados para saber cómo estaba este proceso de enseñanza-aprendizaje en tiempos de pandemia. ¿Cómo logramos articular los diferentes factores que inciden en el aprendizaje de calidad? ¡Wow! Como que esta pregunta o este tema fue un poco confuso porque los factores que inciden son demasiados en un aprendizaje de calidad.
Nosotros en la escuela apostamos porque los niños y niñas son personas, independiente que sean pequeñitos, independiente que estén recién aprendiendo, son personas y hay que desarrollarlos en los diferentes ámbitos, académico, social, artístico, emocional. ¿Cómo articulamos los diferentes factores? Lo primero debo mencionar que en la escuela Roberto Ojeda Torres existe una codirección. La directora y en mi caso comunidad técnica dirigimos juntas el establecimiento. No hay una sin la otra, se complementan constantemente. A su vez, hay una autonomía para mi trabajo. Dentro de la escuela también se da una comunicación efectiva donde todos los actores que inciden en el proceso de aprendizaje están comunicados permanentemente. A su vez, se trabaja bastante el liderazgo distribuido. Tenemos muchos líderes al interior de la escuela, de los profesores, de los asistentes de la educación, encargados de departamento de convivencia, encargados de departamento de medio ambiente. Y a su vez esto promueve que haya articulación entre estos distintos departamentos. Y lo otro que en la cultura que existe en el establecimiento es que hay reconocimiento de la gestión pedagógica como el eje central. Lo que mueve todo el quehacer de la escuela es la gestión pedagógica. Y de ahí se van articulando los otros departamentos. Ahora en nuestra escuela, ya más aterrizado, ¿cómo trabajamos la gestión curricular? Algunos desafíos que se nos presentan, ¿cierto?, para cumplir con el proyecto educativo institucional, para lograr promover el desarrollo integral de los niños y niñas, existe reflexión permanente de la práctica pedagógica. Nosotros nos reunimos todos los días lunes con los docentes a conversar sobre temas relacionados con el quehacer, reflexionar sobre prácticas que sí dan resultados, las que no, cómo las podemos trabajar. Cuando se propone alguna idea, alguna instancia de trabajo, comunidad técnica, me involucro en ese quehacer. Propongo ideas, pero participo con las y los docentes también de estas ideas. No se deja la idea propuesta y yo me hago a un lado, sino que trabajo con ellas. Se da un trabajo colaborativo en la escuela. También tenemos una propuesta de aulas abiertas. Las aulas, cuando estábamos en clases presenciales, no tenían pestillos, sino que cualquier actor o actriz dentro de la escuela podía pasar libremente por las salas. Y un desafío que tenemos ahora actualmente para cumplir el proyecto educativo institucional es pasar de los planes integrales de aprendizaje a aprendizaje basado en retos. Creo que ahí en eso es lo que estamos trabajando actualmente. ¿Cómo dialogan estos tres elementos, el contexto de la escuela, la gestión curricular con el proyecto educativo institucional? Bueno, el contexto nosotros lo conocimos el año 2016. Ahí, como les comentaba, llegamos junto con la directora a trabajar al establecimiento. Ya el año 2017 comienza a haber lo que nosotros llamamos y bautizamos, que aún no lo hemos patentado, el método Nueva ROT, que se los voy a explicar ya más adelante. Y el 2019, a partir de esto mismo, se reformula el PI. Este fue más o menos los pasos que nosotros seguimos para lo que tenemos actualmente en la escuela. Bueno, el contexto en el 2016, la verdad es que no era muy augurioso. Llegaban niños y niños que no calzaban en otras escuelas y nosotros ahí no entendíamos por qué los niños no calzaban y se tenían que ir. ¿Por qué no era la escuela la que tenía que cambiar para que los niños no se tengan que ir? Y ahí yo también me di cuenta que de este otro colegio que yo les mencionaba al principio, trabajaba para el CINCE. Entonces el niño que no le iba bien en el CINCE se tenía que ir. Y ahí, en este caso, lo recibíamos nosotros, en la escuela Roberto Ojeda Torres. Por otra parte, en ese momento había bajo compromiso docente y más que nada desmotivación. Porque si llegaban estos niños que no calzaban en otras escuelas y llegaban a rebotar en la nuestra, profesores y profesoras lo veían como una dificultad. Entonces decían, claro, siempre vamos a atender a estos niños que nadie más los quiere, los vamos a tener que recibir nosotros. Los niños y niñas en su mayoría tenían una gran carencia afectiva, social y económica. Y a pesar de eso, con la directora en este caso, vimos un espacio para innovar, un espacio donde había mucho que hacer, pero lo más importante es que lo consideramos un espacio propio.
era nuestro proyecto, lo que lográramos iba a ser nuestro trabajo, y eso fue lo que nos motivó y dijimos, ya, lo podemos hacer. Tenemos de todo, solamente tenemos que comenzar a trabajar. Y de ahí que comenzamos a romper paradigmas y a dejar de lado esta escuela tradicional en que los niños se tenían que ir porque no calzaban. Nosotros queríamos que lleguen a la escuela, que se sientan parte de ella. Y comenzamos a desarrollar fuertemente en el equipo completo, tanto de docentes como asistentes de la educación, la responsabilidad social. ¿Cuál era nuestro rol como educadores, como profesores en la sociedad? No era responder al CINCE, no era trabajar con el sistema de aseguramiento de la calidad por resultados, era responder a las necesidades de los niños y niñas. Era ahí nuestro desafío. Bueno, nuestro proyecto educativo tiene 3 sellos, que son los que nos rigen en la escuela, que es la innovación pedagógica, respeto a la diversidad y sustentabilidad. Ahí están algunas de las acciones que realizamos en innovación pedagógica. Trabajamos con los principios de la filosofía Montessori, tenemos aulas temáticas en segundo ciclo, talleres de enriquecimiento pedagógico, el huerto agroecológico, trabajábamos hasta el año pasado las salidas pedagógicas, actualmente un plan de aprendizaje integral, e incorporamos este año un plan piloto de educación emocional, precisamente para responder a lo que les mencionaba anteriormente, que era la necesidad de los niños y niñas. Sus necesidades no están en que les vaya bien en el CINCE o en lenguaje o en matemática. Sus necesidades son otras que hay que suplir antes de eso. En respecto a la diversidad, bueno, nosotros tenemos aproximadamente un 30% de niñas y niños en el programa de integración, lo que nos obliga a tener estrategias para atenderlos, pero también por este compromiso social. Taller intercultural, programa de género, y se trabaja fuertemente el diseño universal de aprendizaje. En sustentabilidad revisamos el entorno, como vieron en la primera foto, tenemos mucho verde alrededor, por lo tanto había que comenzar a trabajarlo. Tenemos el huerto agroecológico, tenemos certificación medioambiental actualmente, y también contamos con un plan de educación ambiental. Entonces, estos 3 sellos son los que nos mueven en la escuela, y todo lo que nosotros hacemos está dentro de algunos de estos 3 sellos. No nos podemos salir de aquellos. Y el método Nueva Rota, el que ha causado furor en algunos lugares, que lo hemos logrado presentar, tiene 3 componentes. Los principios de la filosofía Montessori, el currículum nacional, que no nos podemos desligar de él, como decía Marcelo en algún momento de la conversación, podemos hacer algunos cambios, pero siempre hay un eje que de ahí o un margen del que no nos podemos salir, así que lo mantenemos, por supuesto, y trabajamos con una empresa asesora que es de Efecto Educativo, y con ellos comenzamos a trabajar lo que es educación emocional, aprendizaje de calidad y diseño universal de aprendizaje. Esto es lo que nosotros buscamos en la escuela, que se dé tanto dentro del aula como fuera del aula, que haya experimentación y reflexión, que haya un ambiente activo y donde el aprendiz sea el protagonista de estas clases. Lo hemos logrado, esa es una foto real, esta fue la que nos propusieron y nosotros hemos logrado avanzar y transitar a lograr que ellos son niños de nivel de transición 1 y 2, en que hay niños que son capaces de trabajar autónomamente, en parejas, en grupos, individuales, algunos necesitan apoyo de las educadoras y otros niños pueden ir trabajando solitos. Eso es lo que estamos trabajando en la escuela, que se basa en la filosofía Montessori. Cuando hablamos de ambiente activo, nuestra escuela, todas las aulas fueron reestructuradas. Si ustedes observan en esta imagen, en la parte de atrás está la pizarra, que ya no está empotrada en la pared, sino que es móvil. Entonces, solamente cuando se utiliza, se coloca. Todas las salas están más o menos estructuradas de esta manera. Es un espacio libre donde los niños pueden transitar y moverse. Ambiente activo para nosotros es toda la escuela, lo mencioné en algún momento, tenemos el huerto, las galerías son utilizadas también como espacio de aprendizaje. Todo lo que está en la escuela es un lugar de aprendizaje, todo se usa para aprender. Trabajamos mucho en la experimentación-reflexión,
donde el foco está en el desarrollo de las competencias. Para eso se utilizan las actividades y el contexto, y damos cumplimiento al currículo. Entonces aquí nosotros nos damos cuenta que tenemos el foco al revés. Llegamos al currículum, pero pasando por el desarrollo de competencias y utilizando el contexto. No como en las escuelas tradicionales, que a partir del currículum diseñan sus actividades. El aprendiz es el protagonista, en él están centradas las actividades y tiene que tener un rol activo en las clases. Y el aula, para que sea efectiva, también tiene que ser afectiva. También es parte de los sellos de la escuela o de parte de la cultura, que sin emoción no hay aprendizaje. Queda mucha historia por contar, podría estar todo el día hablando de la escuela Roberto Ojeda Torres, de este proyecto que me enamora. Queda mucha historia por escribir y mucha por hacer. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Anita. Efectivamente, entusiasmo. Podríamos estar nosotros todo el día escuchándote también. Y espero que no sea, de todos modos, la última oportunidad. Así que nos vamos a calmar de esa ansiedad para escuchar efectivamente a Diego ahora. No hay preguntas en el chat, Carolina. Yo por lo menos no veo ninguna por acá. Así que continuaremos, ¿cierto, Caro? ¿Tú me indicas, por favor? Sí, por el momento no hay preguntas. Ya, yo tengo aquí hartas preguntas para hacer, digamos, de esto interesante, pero me las voy a guardar, que debo hablar poquito. Diego, el micrófono es tuyo, por favor. Bien, comparto pantalla inmediatamente. Bien, lo primero es agradecer la invitación, ¿no es cierto? Para nosotros como colegio, el Colegio Nuestra Señora del Carmen, que es donde vengo yo, siempre es un agrado poder compartir lo que nosotros hemos estado haciendo. Veo también algunos nombres, aunque no veo sus caritas en los invitados, estudiantes, así que siempre es bueno, aunque estén, verlos por esta realidad, ¿no es cierto?, encontrarlos con estudiantes. También hay parte del colegio, así que también agradezco el acompañamiento. Lo primero es, bueno, agradecer a Anita y felicitarla, porque de verdad que lo que ella comenta nos da la esperanza, ¿no es cierto?, de que hay lugares donde la gestión escolar y donde el currículum, donde la gestión escolar específicamente se ha transformado en un catalizador de la práctica. Yo lo que les vengo a contar hoy día es un poco nuestra experiencia de transformación, cómo nosotros tratamos de avanzar paulatinamente, ¿no es cierto?, a una escuela que utilice el liderazgo escolar, el liderazgo pedagógico como una herramienta que es efectiva en la escuela. Le voy a poner un poco del contexto. El Colegio Nuestra Señora del Carmen es un colegio urbano, perteneciente a la Red Inmaculada Concepción. Tiene una población estudiantil de 1.247 estudiantes de sexo femenino registral, y somos 120 funcionarios, entre docentes, asistentes, auxiliares, administrativos y equipo directivo, que es en el que entro yo, que no me había presentado. Mi nombre es Diego, soy profesor de historia, por si acaso. Y de acuerdo al contexto, nuestro sello institucional fundamental, ¿no es cierto?, es que nosotros somos un colegio cristiano, mariano y científico humanista. Ya esto tiene mucha injerencia en los sellos educativos, más bien en la conformación del proyecto educativo. Hoy día yo les voy a contar un poco, voy a hacer un guiño a lo que planteaba Anita de la arquitectura, ¿no es cierto?, de la Agencia de Calidad de Educación, y qué es lo que le llega a la unidad técnica, y cómo nosotros, de la mano del liderazgo, que es el área efectiva en la que yo en lo personal, junto con gestión escolar, me he especializado con el tiempo, es contarle que yo les voy a contar más bien la experiencia de transformación del colegio. Tanto el director como yo principalmente asumimos cargos nuevos. Ya, yo llevo 7 años trabajando en el Colegio Nuestra Señora del Carmen, pero mi primer año como jefe técnico, y el director, don Miguel, también ingresa a la comunidad escolar a partir de este año. Por tanto, nosotros estamos tratando de levantar un proyecto educativo distinto, ¿ya? Un proyecto educativo que, si bien tiene que conservar la estructura y el sello institucional, congregacional, intenta a través del liderazgo pedagógico exclusivamente, ¿no es cierto?, motivar, influenciar y movilizar los aprendizajes, no solamente de los estudiantes, sino que de toda la comunidad educativa. Y principalmente a través de una estrategia que vamos a ver más adelante. Sin ponernos de acuerdo, honestamente, con Anita tocamos un poco lo mismo. Ya yo aquí les presento básicamente como la arquitectura del sistema de aseguramiento de la calidad, no voy a profundizar en aquello,
pero principalmente cómo llegan estos elementos y cómo se tensiona la escuela a partir, digamos, de las obligaciones que nos propone el Ministerio de Educación, tanto administrativas como técnico-pedagógicas, es que a la escuela llegan elementos como las bases curriculares, los estándares indicativos de desempeño y los estándares de aprendizaje, ya que son elementos que finalmente la escuela y las unidades técnicas en todas las escuelas de Chile, ¿no es cierto?, utilizan como carta, ¿no es cierto?, como ruta, como guía, en la búsqueda de los aprendizajes y también en el cumplimiento, ¿no es cierto?, que tiene el Ministerio de Educación, que está en la parte superior, en la parte inferior está la superintendencia, ¿no es cierto?, el Consejo Nacional de Educación y finalmente también la Agencia de Calidad. Pero yo me quiero centrar finalmente en esta experiencia que nosotros les contamos, que nos centramos básicamente en el marco para la buena dirección y el marco para la buena enseñanza como ejes orientadores de un proceso de cambio que utiliza el liderazgo y la gestión escolar como un catalizador de la práctica, ¿ya? Y cómo se hace efectiva dentro esto en la escuela. Nos gustaría y me encantaría que en algún par de años más, principalmente, pudiese tocar este mismo tema de la misma forma que lo hizo Anita, ¿no es cierto?, ya con una escuela mucho más consolidada desde el punto de vista de la práctica. Para nosotros, nuestro primer año en pandemia, por tanto, tratamos, ¿no es cierto?, desde el liderazgo educativo y desde el marco para la buena dirección, ¿no es cierto?, que sostiene el liderazgo escolar como una herramienta pedagógica, levantar un proyecto educativo centrado en el liderazgo pedagógico o en el liderazgo con foco en los estudiantes. La minuta que nos envió Marcelo hablaba principalmente sobre ciertas tensiones entre la institucionalidad y la escuela. Hasta el año pasado, hasta algunos años atrás, nosotros centrábamos nuestra acción escolar desde el punto de vista de la gestión escolar, ya se entiende la gestión, ¿no es cierto?, como un entramado de acciones al interior de la escuela, desde uno centrado en la gestión, ¿no es cierto?, que responde precisamente a los intereses y a los lineamientos ministeriales, que pone foco principalmente en la tarea administrativa, ¿no es cierto?, que centra y que establece plazo, visualiza metas, ¿no es cierto?, y trabaja a lo largo del año escolar para cumplir ciertas metas. Y ahí la gran primera acción de las unidades técnicas en diciembre o en marzo del año anterior para el año siguiente, que es hacer esta famosa secuencia o el diagrama Gantt, ¿no es cierto?, en el que los jefes técnicos vamos tiqueando, ¿no es cierto?, que finalmente somos exitosos. Ese liderazgo basado en la gestión también supone que moviliza liderazgos basados en la jerarquía, ¿no es cierto?, y en la función específica de los funcionarios. Y esto es un guiño, ¿no es cierto?, también en lo que planteaba Anita recién, como en su escuela, la codirección, ¿no es cierto?, esta forma y este liderazgo que lleva la escuela finalmente es la que nosotros también intentamos llevar ya en nuestra primera experiencia, ya, pero nos basamos un poco más en salirnos un poco de esa visión, y finalmente el aprendizaje, sus debates o datos, son efectivamente números para la gestión escolar, ¿ya? Y precisamente el liderazgo con foco en los aprendizajes y esta transición que hacemos nosotros efectiva en el liderazgo y en la gestión apunta a que nos centramos en el aprendizaje y la mejora continua, ¿ya? Y cómo la gestión y cómo el liderazgo de foco en los aprendizajes, que pareciera estar en una nebulosa teórica, ¿no es cierto?, donde podemos hablar todo el día de cómo aprenden mejor los estudiantes, llega finalmente a la sala de clase. Bueno, reflexionando con los profesores sobre su práctica, diseñando, y implementando, acompañando y evaluar el impacto del proceso de aprendizaje, que finalmente es el foco de la escuela. Por otro lado, influencia el desarrollo de liderazgo intermedio e inclusivo, ¿no es cierto?, involucrando a la comunidad en la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje, que es lo que nosotros aspiramos principalmente hoy día a través de estrategias específicas de comunidades de aprendizaje profesional docente. Utilizamos constantemente el dato como orientador de la mejora educativa, y eso es relevante para generar un sistema de liderazgo que nos permita colocar el foco en el aprendizaje, y eso es cambiar, entre otras cosas, paradigmas de evaluación, paradigmas de diseño y de andamiaje pedagógico, etcétera, que aún estamos en una transición y en un camino. Ya finalmente hoy día estamos haciendo principalmente esta evangelización en esta forma de ver la pedagogía, ¿no es cierto?, y el liderazgo al interior de la escuela. Y finalmente, el estudiante y los docentes, ¿no es cierto?, y el currículum escolar, a propósito del núcleo pedagógico que plantea Elmore, son el motor de los procesos de mejora, y se transforman, ¿no es cierto?, en la base y en el objetivo. La transición entre el paso inicial y el paso final ya es la forma en la que hacemos la mejora de los procesos de aprendizaje, pero el foco siempre es el aprendizaje de los estudiantes y de los profesores, ¿ya? Y junto con ello la relación que tiene con el currículum. ¿Cómo evaluamos internamente, o cómo pretendemos nosotros, cómo queremos hacer una evaluación que nos permita dar luces de lo que nosotros intentamos implementar a nivel, digamos, de liderazgo educativo en la escuela, efectivamente, pudiese generarnos luces? Como todos sabemos, existen dos tipos de evaluación, sobre todo cuando el foco está en los aprendizajes. Tenemos evaluaciones de centro y evaluaciones de la práctica.
porque entendemos que también hay problemas para la práctica y problemas de práctica al interior de la escuela. La evaluación de centro es una mirada general y macro, ¿no es cierto?, que es generalmente la que hacemos a fin de año, que es una mirada institucional, ¿no es cierto?, respecto del cumplimiento de metas y objetivos estratégicos. Tenemos que responder a la agencia de calidad. Es un proceso de valoración del grado de compromiso de la comunidad con los objetivos institucionales, y al mismo tiempo es una proyección basada en el uso del dato, como orientador de la mejora escolar. Ya la evaluación de centro entrega datos para la mejora, digamos, desde la gestión escolar, que finalmente es la que moviliza los aprendizajes al interior de la sala y al exterior de ella a través de las comunidades de aprendizaje profesional docente. Y desde la práctica, haciendo otro guiño al liderazgo educativo, ¿no es cierto?, es que es una mirada institucional del desempeño docente y su impacto en el aprendizaje. Pero esta mirada institucional tiene que ir acompañada de un proceso de valoración y retroalimentación bidireccional de las prácticas del profesorado, que ya no las hace únicamente el jefe técnico, ni el equipo técnico en el mejor de los casos, sino que las hacen los profesores a través de estrategias puntuales y específicas de acompañamiento entre pares. El ejercicio práctico del uso del dato como orientador de la mejora no tiene que ver, o tiene que ver exclusivamente con los resultados de aprendizaje, sino con los datos que entregan, indicadores de desempeño docente, rúbricas de acompañamiento, la co-construcción de instrumentos de evaluación y finalmente cómo esto genera datos para el levantamiento. Y como en una primera etapa inicial, lo que hacemos nosotros desde la gestión escolar y desde el liderazgo es tomar esos datos y orientar la mejora a partir de ellos. Mejoras que pueden ser desde la administración, desde la gestión de los apoyos en pandemia, por ejemplo, finalmente qué elementos de la implementación del currículum priorizado a nosotros nos hicieron tomar decisiones pedagógicas para atender a la población que en este contexto desafiante que genera la pandemia y el confinamiento, ¿no es cierto?, están mucho más alejados y se rompe el vínculo escuela-estudiante. Finalmente, eso como un ejemplo particular nos ayuda a nosotros a tomar datos, a tomar decisiones en función, ¿no es cierto?, de la mejora escolar a partir del dato, ¿ya? Y haciendo el recorrido y la transición del dato al interior de la escuela, desde el número hasta el saber contextualizado, ¿cierto?, que es finalmente donde el profesorado entiende que no es diletancia del equipo directivo, compuesto por quien sea, sino que son los datos que ellos mismos entregan a través de su práctica quienes orientan la mejora del colegio. Finalmente, ¿cómo articular los múltiples factores que inciden en los aprendizajes de calidad? Primero, el núcleo pedagógico que plantea Elmore es fundamental para entender, digamos, qué entendemos como aprendizaje, y luego la propia agencia de calidad, ¿no es cierto?, nos entrega el concepto de calidad en un documento del 2016. Ya establece principalmente cuáles son los lineamientos, cuál es la secuencia, ¿no es cierto?, institucional del seguimiento al aprendizaje, involucra temas de calidad, equidad, finalmente, que aportan el desarrollo. Partiendo del contexto escolar, ya que siempre es relevante, y uno de los factores más relevantes, por ejemplo, en la mejora educativa, consiste en considerar los intereses de los y las estudiantes, ¿ya? Finalmente, el interés, si el estudiante y su aprendizaje es finalmente el foco de la mejora educativa, es quienes debiesen considerarse en una primera instancia, digamos, para diseñar, para planificar, para gestionar, para implementar el proceso educativo. Luego este diseño de planificación y diseño pedagógico, ¿no es cierto?, se hace a través de una experiencia de aprendizaje colaborativo, ¿ya?, a través de las comunidades de aprendizaje profesional docente, y ahí está la experiencia que plantea CPIP, por darle un ejemplo. Luego, la tarea pedagógica es un predecesor, entre comillas, ¿no es cierto?, y condicionante del aprendizaje. Se entiende, ¿no es cierto?, que la dificultad cognitiva de la tarea pedagógica es la que va a predecer el aprendizaje, que va más bien a prever el aprendizaje del estudiante, o se va a lograr saber cuánto pudiese llegar a aprender. Y esa es una tarea en conjunto, y el diseño y la planificación pedagógica en comunidades de aprendizaje, efectivamente es lo que nosotros aspiramos, y es lo que comenzamos a desarrollar a partir de este año principalmente, como una estrategia desde la gestión escolar. Por otro lado, entendemos la evaluación para los aprendizajes como un agente que asegura calidad, equidad, inclusión, enfoque en derechos humanos, a través de, por ejemplo, enfoque de género en distintas estrategias. Y finalmente volvemos al contexto escolar en la medida en que vamos como un ciclo de mejora, volviendo a tomar constantemente los intereses de los estudiantes. Eso nosotros tomamos, ¿no es cierto?, las indicaciones de lo que plantean autores o diferentes, digamos, teóricos de la educación, que parecieran ser como etéreos, ¿no es cierto?, como muy, muy elevados. Hace algunos días, si no me equivoco, estuvieron con Rincón Gallardo, por ejemplo, que habla sobre la historia, por ejemplo, del cambio, ¿no es cierto?, que es lo que nosotros intentamos implementar ahora. Ya hemos tratado paulatinamente, ¿no es cierto?, de que con este ciclo de mejora nosotros podamos acercar efectivamente e involucrar a través del aprendizaje colaborativo entre los profesores una forma de ejercicio de la gestión escolar.
centrada en el aprendizaje. Finalmente, ¿cómo nos tensionamos al interior? ¿Qué hacemos finalmente como colegio? Nosotros entendemos la gestión curricular en fusión entre el currículum escolar, nuestro contexto educativo y nuestro proyecto educativo. Finalmente, nosotros también respondemos a orientaciones institucionales, tenemos un modelo pedagógico, que es el modelo sociocognitivo, que pertenece a la Red Inmaculada, y también tenemos que responder a través de los 4 elementos iniciales, ¿no es cierto?, a estos orientadores, ¿no es cierto?, que plantea el sistema de agencia de calidad de la educación. Por otro lado, entendemos el liderazgo para los aprendizajes, la gestión pedagógica y el acompañamiento docente como una estrategia que permite desarrollar los sellos educativos, ya que son carisma y espiritualidad cristiana, una educación humanista cristiana católica, pero principalmente a través del liderazgo, la gestión y la formación integral. Finalmente, quienes mayor injerencia tienen en estos 3 puntos, y sobre todo en el punto 3 final, tiene que ver efectivamente con el liderazgo y con la gestión pedagógica, ya que es finalmente una forma o una arista de la gestión escolar que precisamente cuestiona y nos tensiona a los directivos finalmente cómo mejoramos los aprendizajes. Pero efectivamente estamos de repente, ¿no es cierto?, más bien situados en esta primera liderazgo, ¿no es cierto?, un liderazgo centrado en la gestión, que de repente nos disipa un poco la visión y que lamentablemente la pandemia no nos ha hecho más fácil. Aun cuando nosotros intentamos, ¿no es cierto?, paulatinamente de levantar este proyecto, de generar, digamos, estas instancias a través de la escuela. Si lo recuerdan, en algunas láminas atrás les presenté, ¿no es cierto?, que el diseño y planificación pedagógica, y un ejemplo, finalmente, cómo dialoga la gestión curricular con la comunidad educativa. Yo aquí me voy en un ejemplo mucho más doméstico, que tiene que ver finalmente con la planificación y con el diseño docente, ¿ya? Y tratar de proyectar un colegio como una gran comunidad de aprendizaje profesional. Que un poco es lo que yo logro ver finalmente lo que planteaba nuestra colega anterior, ¿no es cierto?, que es cómo la escuela ha ido transitando, ¿no es cierto?, de ejemplos muy domésticos del desarrollo de la práctica docente, ¿no es cierto?, como es mover una pizarra, como es descentralizar el conocimiento en la figura del profesor, o en el pizarrón blanco, ¿no es cierto?, que mientras más lleno de contenido finalmente es el que es mejor la clase, ¿no? Y transitar a una comunidad de aprendizaje profesional docente implica, en elementos muy concretos, vincular los intereses y las necesidades de la comunidad educativa, capacitar en metodologías innovadoras para la inclusión de temáticas sociales en el contexto escolar con el currículum nacional, un trabajo interdisciplinario potenciando las habilidades sociales de docentes y estudiantes, ¿ya? El estudiante no es el único ser, ¿no es cierto?, la única persona al interior del centro escolar que aprende, e incluir diferentes actores sociales para interactuar con la comunidad escolar, y por otro lado también diseñar estrategias pedagógicas que valoren y visualicen, la diversidad y el pluralismo al interior de la comunidad educativa. ¿Cómo efectivamente nosotros desde la práctica logramos diseñar a través de estas estrategias de aprendizaje colaborativo? Lo había presentado alguna vez, pero por ejemplo, en estas estrategias innovadoras que tal vez no llevan tanto tiempo, ¿ya?, pero que tal vez no suelen ser tan innovadoras para algunos, pero sí son muy útiles para el desarrollo de comunidades de aprendizaje profesional docente, es la generación de al menos de proyectos o de estrategias de aprendizaje basado en proyectos. Y este es solo un ejemplo de cómo el currículum nacional, de cómo la gestión escolar a través del liderazgo pedagógico y de cómo las necesidades, ¿no es cierto?, formativas de los profesores, pero también las necesidades y los intereses de nuestros estudiantes a propósito del colegio que yo les contaba en una primera instancia, que es femenino registral, que tiene un debate, que tiene una carga valórica y que también responde a ciertos patrones sociales a propósito de un colegio de niñitas, ¿no es cierto?, entre comillas, finalmente responde más bien como una transformación social a través de un modelo pedagógico o a través de estrategias pedagógicas desde la gestión escolar. Por eso que profesores de distintas asignaturas, ¿no es cierto?, plantean para el 2021 un proyecto enfocado principalmente en el enfoque de género, pero en la visualización y el rescate de la memoria de las mujeres de la comunidad educativa. Esto pareciera, ¿no es cierto?, responder tanto al movimiento social como a la coyuntura política y sociopolítica, ¿no es cierto?, en la que está inmersa el colegio a propósito de su población estudiantil, pero lo que hace básicamente es rescatar la memoria, resignificar su valor al interior de la comunidad y dotar, ¿no es cierto?, de aprendizajes profundos en el sistema finalmente, o la forma en la que aprenden los estudiantes. ¿Ya? La planificación y el diseño curricular finalmente de este tipo de estrategia que nosotros levantamos a propósito de este liderazgo con foco en los aprendizajes, tiene un vínculo específicamente con las familias, con los estudiantes y con la comunidad en general. ¿Ya? Nosotros esperamos que genere identidad,
visualización y responder a los intereses de la comunidad estudiantil. Y desde el punto de vista del liderazgo pedagógico, nosotros esperamos con este tipo de iniciativas, que hay muchas más planificadas, generar aprendizajes profundos que tributen, ¿no es cierto?, el núcleo pedagógico, que mejoren los procesos de enseñanza-aprendizaje y que generen, tanto en estudiantes como en profesores, ¿no es cierto?, la mejora continua, la revisión constante de práctica. Por ejemplo, planificar este tipo de estrategias metodológicas se hace a través de comunidades de aprendizaje, y por tanto los profesores aprenden de forma colaborativa, y eso desde el punto de vista del liderazgo y de la gestión escolar, de la gestión curricular y de la gestión pedagógica, es efectivamente una experiencia de transformación al interior de la escuela. Y básicamente lo que estamos haciendo nosotros en última instancia, a propósito de lo que les comentaba, ¿no es cierto?, de Rincón Gallardo, por ejemplo, y estas historias de la transformación, finalmente lo que nosotros hacemos a través de compartir experiencias pedagógicas es mirar cómo la experiencia de otros tributa en mi propio aprendizaje al interior de la comunidad educativa, ¿ya? Y esta experiencia de transformación se basa en eso, en un camino que probablemente nos tome más tiempo, que probablemente tengamos que transitar con resistencia, ¿no es cierto?, con una comunidad educativa que es muy grande, con al menos 50, 55 profesores, que necesitamos generar este cambio, ese clic interno, ¿no es cierto?, influenciar hacia la mejora escolar desde su propia práctica, pensando, ¿no es cierto?, en los desafíos actuales. La escuela sigue enseñando con métodos de hace 20 años y nuestros estudiantes ya no son los mismos de antes. Por tanto, actualizarnos y aportar al desarrollo profesional docente implica, entre otras cosas, mirar la propia práctica, ¿no es cierto?, tomando como liderazgo educativo, como liderazgo pedagógico con foco en los estudiantes, a través de sus distintas tipologías al interior de la escuela, aporta en distintos momentos y es efectiva en la medida en que pone foco en el aprendizaje. Finalmente, finalmente para ir cerrando la presentación, era interesante para mí poder contar cómo esta experiencia, favorablemente siento que la primera expositora logra ejemplificar cómo la transformación en la escuela a través de la gestión escolar es efectiva, ¿no es cierto?, cómo se traduce en práctica. Nosotros transitamos paulatinamente hacia ese tránsito educativo, hacia la mejora constante, y finalmente nos tomamos del liderazgo escolar, nos tomamos de la gestión escolar, ¿no es cierto?, como un catalizador de la práctica, que es el segundo factor, o el primer factor que más influye en los aprendizajes, el segundo efectivamente en la gestión educativa, para en este caso potenciar la mejora al interior de la escuela. Y esperamos en un par de tiempo más poder mostrarles efectivamente cómo lo que nosotros intentamos, o que ya estamos planificando, que ya estamos implementando a través de una cierta cantidad de comunidades de aprendizaje al interior de la escuela, nos genera la mejora escolar que nosotros ansiamos para entregar calidad, ¿ya?, y equidad al interior del sistema educativo, a través de un tema puntual, ¿no es cierto?, solamente el ejemplo que yo les planteo acá, el enfoque de género. Ya tendremos discusiones sobre educación patrimonial, sobre derechos humanos, sobre interculturalidad, ¿ya?, o sobre desarrollo local, etc. Así que muchísimas gracias por escucharme y por permitir compartir, digamos, esta experiencia de transición de la escuela. Muchas gracias a ti, Diego, por contar efectivamente esta experiencia. Yo tengo decenas de apuntes tomados y que me gustaría también plantear. Permítanme hacer efectivamente una mínima síntesis, encontrar algunas comunalidades entre lo que Anita y Diego han planteado. Claramente hay una construcción de una identidad del proyecto educativo institucional que forma parte de un sello que se entrega con mucha pasión, pero también efectivamente con una calidad importante, no en la idea de calidad en torno a los aprendizajes que el sistema entiende, sino más bien muy, muy situado. Esa identidad es tremendamente interesante de ir profundizando. Pero como lo que interesa aquí son las preguntas de las 56 personas que nos están escuchando y no lo que a mí se me ocurre preguntar, quisiera que abordemos, por favor, un par de dudas que nuestra audiencia tiene, y algunas preguntas también, tal vez, Carolina, que tú me puedas transmitir de quienes nos escuchan por Facebook. Hasta ahora pareciera que no, pero yo tengo aquí dos preguntitas vinculadas un poco a cómo este tránsito, que claramente las culturas organizacionales de los contextos educativos han ido llevando, y una tiene que ver con cómo la gestión efectivamente de los recursos entre el sueño que ustedes plantean como liderazgo y el día a día, el concreto,
cómo se da efectivamente esa transformación, y por otro lado, cómo dialoga esta idea que se tiene en los proyectos educativos con la idea de calidad que tiene el sistema, que a ratos pudiese ser hasta disonante. Imaginémonos Montessori y todo lo que implica, y podría ser disonante con lo que el sistema tiene. No sé si podemos conversar en torno a ello, Anita y Diego, cómo gestionar, por un lado, los recursos en términos concretos, y cómo dialogar con el sistema para que efectivamente, como decía Anita, sea un apoyo y no sea una camisa de fuerza que no podamos solucionar. Anita, Diego, no sé quién quiere partir. Yo he tratado de sintetizar en estas dos preguntas lo que nos planteaba otra Anita, efectivamente, en el chat. Me toca ahí. Sí. Comienzo. Ana, perdón. Dale. Gracias, Pablo. Bueno, en cuanto a los recursos, yo creo que anecdóticamente de ahí surgió uno de nuestros sellos, que es la innovación pedagógica. Como no había muchos recursos económicos y había que cumplir con los objetivos de aprendizaje y los niños tenían que aprender, los docentes comenzaron a reutilizar lo que estaba en el establecimiento. No comprábamos material didáctico, lo hacíamos, teníamos todo plastificado, por lo tanto así iniciamos con muy pocos recursos, pero también un poco ahí recibimos bastante apoyo del Departamento de Educación. Cuando propusimos este proyecto y nos creyeron y nos dijeron ya, les vamos a dar un poquito más de recursos, vamos a ver del FAEP, vamos a ver de aquí, vamos a ver de allá y les vamos a ir asignando. Pero comenzamos así, con muy poco. Y lo otro, también mencionar importante que trabajamos mucho la gestión de proyectos. Siempre estamos buscando dónde hay proyectos abiertos, postulaciones, al FIEP postulamos en su momento, compramos material para educación parvularia, el huerto agroecológico salió de un proyecto, unos talleres que hubo para padres de proyecto, entonces tenemos varias, parte de la cultura de la escuela también es postular a proyectos. Y cómo logramos trabajar con el sistema Montessori, aún dentro de este sistema o de este margen, por 2 o 3 años tuvimos que colocar la cara, como digo yo, ante los bajos resultados del CINCE. La verdad es que fue eso, dijimos ya, vamos a dejar los resultados del CINCE a un lado, no nos vamos a enfocar en eso, sino que vamos a trabajar en el desarrollo integral de niños y niñas. Y simplemente nos cegamos, con la directora en este caso, nos cegamos y dijimos ya, vamos a lograr un aprendizaje integral. Vamos a desarrollar la parte artística, la parte emocional, y los resultados académicos en pruebas estandarizadas van a venir por añadidura. Y así nos tiramos a la piscina. La verdad es que no le puedo dar mayor explicación, sino que simplemente nos lanzamos. Y como comentaba Diego, nosotros llevamos 4 años. Yo la semana pasada escuchaba al director del Liceo San Nicolás, y ellos llevan 16 años, que yo me quedó grabado, entonces yo le decía a la directora, ¿se puede, directora? Nosotros llevamos 4 años, tenemos esto avanzado, y si Dios quiere y nos permite, en un par de años más, vamos a llegar también a ese nivel de organización. Así es que sí se puede innovar a pesar de lo establecido que está el sistema. Y desde la gestión curricular, sí, hay mucho que hacer. Eso por mi parte. Gracias, Anita. No sé si Diego. Dale. Sí, un poco para complementar lo que plantea Anita, efectivamente en la escuela tenemos que seguir respondiendo a esta estandarización, ¿no es cierto?, del aprendizaje. Y en esta etapa yo creo que si el foco específicamente, a nosotros que trabajamos con un modelo pedagógico que no es tan dispar, ¿no es cierto?, a las orientaciones, ¿no es cierto?, del Mineduc desde el punto de vista de la arquitectura del conocimiento de las bases curriculares. Si nosotros quisiéramos mejorar CIMSE, las escuelas podrían tomar efectivamente los manuales que vienen y que emanan luego de los resultados, y sería súper fácil tal vez para la escuela centrarnos a reflexionar primero con los profesores y tomar ese documento como orientación. Pero sería efectivamente desconocer en la realidad el contexto. Yo siento que Anita y su escuela tomaron la oportunidad y vieron la oportunidad que tenían con sus estudiantes y cómo podía mejorar,
y finalmente, como bien dice ella, ponemos la cara finalmente frente a estos 2 años de malos resultados, porque finalmente confiamos en un proyecto educativo que puso foco en los estudiantes. Pero para eso hay un camino que recorrer, y efectivamente los recursos, los activos al interior de la escuela, estos activos humanos, activos intelectuales, realmente son un componente que puede asegurar a través de elementos como el PME, ¿no es cierto?, o los recursos que se inyectan a través de los diferentes espacios o de las diferentes plataformas de administración de recursos al interior de la escuela, espacios que aseguren el trabajo colaborativo. Nosotros en nuestro PME aseguramos espacios, digamos, con incentivos, aseguramos espacios con asegurar condiciones, con proveer tal vez de recursos e insumos que los colegas requieran para el trabajo pedagógico, que surjan a partir de ellos mismos. Nosotros nos interesaba en una primera instancia que el PME tuviese como un sello el trabajo y el aprendizaje colaborativo al interior de la escuela. Y por otro lado, el proyecto educativo institucional apunta también efectivamente a terminar de ayudar a formar a los profesores en una experiencia de aprendizaje innovadora. ¿Qué es lo que inmediatamente a la escuela se le ocurre, ¿no es cierto? Capacitarse externamente, tomar finalmente asesorías externas, que las experiencias son súper positivas. Las escuelas, finalmente los jefes técnicos sí gestionamos efectivamente apoyos externos porque son necesarios, porque no tenemos todas las herramientas para atender a la diversidad de estudiantes al interior de la escuela. Pero el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje entre pares es una forma efectiva de administrar los recursos intelectuales que hay al interior de la escuela. Por tanto, todas las comunidades de aprendizaje pueden aprender a partir de compartir experiencias entre ellos, y eso es una forma de gestionar recursos. Si es que nos centramos en el recurso económico, básicamente está todo reglamentado. No es tan difícil finalmente tomar los distintos decretos que regulan el gasto de ciertos insumos al interior del colegio. Pero hacer la mirada, ¿no es cierto?, de cómo la escuela, como una comunidad de aprendizaje, utiliza el activo intelectual, es decir, el aporte en conocimiento del colega, del profesor al interior del centro, es una forma distinta de gestionar recursos al interior del colegio. Nos vamos a demorar, vamos a transitar lentamente a través de esta experiencia de aprendizaje colaborativo, pero no me cabe ninguna duda, y en las experiencias que tenemos, que son alrededor de 4 al interior del colegio, efectivamente los resultados, la forma en que los colegas intervienen en el interior de estas comunidades, de la forma en que se sienten apoyados por los pares, nos va a llevar sin duda a que nosotros podamos mirar en algún momento hacia atrás y decir, partimos acá, hoy estamos acá, y los resultados de aprendizaje van a mejorar. Las comunidades de aprendizaje además son muy versátiles desde el punto de vista que podemos tomar. Si nosotros quisiéramos mejorar la lectoescritura, por ejemplo, en los primeros años de educación, escolarizadas de primero en adelante, pudiésemos tomar las orientaciones y analizarlas a través de comunidades de aprendizaje. Pero lo que nosotros esperamos es que aprendan a reflexionar colaborativamente, que por un lado está planteado en el marco para la buena dirección, ¿no es cierto?, pero también es un indicador del desarrollo profesional docente. Y finalmente la escuela, a través de la forma en la que responden a distintos mecanismos externos, centran su trabajo en mejorar el resultado. Y finalmente el colega de historia, de matemática, de lenguaje, de ciencia, se centra de forma hermética, ¿no es cierto?, en cómo él puede mejorar su aprendizaje en la sala de clase, ¿no? Y si lo hacemos de forma colaborativa, también estamos gestionando recursos al interior del colegio. Lógicamente es poner las fichas en otro lado. Y bien como decía Anita, finalmente es asegurarnos un aprendizaje que probablemente va a ser más lento en su fase de instalación, pero que finalmente nos va a hacer mirar el aprendizaje desde otro punto de vista. El aprendizaje colaborativo al interior y al exterior de la sala, estas experiencias son replicables con estudiantes, por tanto la transición es sin duda gestionar curricular, gestionar pedagógica, gestionar el aprendizaje al interior del colegio. Y en ese sentido, para finalizar, ¿no es cierto?, sobre todo esta intervención únicamente, es darle la seguridad un poco o tratar de movilizar el PME, no con la visión de la gestión del recurso, o resignificar qué recursos finalmente que queremos gestionar. Nosotros estamos gestionando un recurso, un activo intelectual, que es en el que nosotros más apostamos al interior del colegio. Y eso también es una forma de asegurar, y el PME para las escuelas que lo tienen es un espacio y una herramienta pedagógica que permite asegurar espacios de reflexión y de aprendizaje colaborativa, de capacitación docente, como quieran llamarlo, al interior, y también con elementos externos que nos permiten los recursos, ¿no es cierto?, que a propósito llegan a la escuela, finalmente, en mayor o en menor medida. Ya nosotros sabemos que hablamos de escuelas que están un poco diametralmente opuestas en la cantidad de estudiantes, pero que finalmente enfrentamos los desafíos, digamos, de la gestión. Nunca a nadie le sobran los recursos en la escuela. Pero es otra forma de colocar foco y de colocar ojo finalmente qué recurso queremos movilizar al interior de la escuela, y cómo el mecanismo como el PME,
que un plan de mejoramiento educativo, ¿no es cierto?, tributa al desarrollo profesional docente a través de comunidades profesionales de aprendizaje, de trabajo colaborativo, etc. Sí, una apuesta valiente, sin duda. Soportar el chaparrón por 3 años, por no sé cuánto, efectivamente, del sistema que presiona para conseguir algunas cuestiones, pero hay otras que se logran con otro tipo de liderazgo, pensando también en esto de la responsabilidad social y el trabajo colaborativo que plantea recién Diego. Aprovecho de agradecer la mención a Rincón Gallardo y nuestro centro de liderazgo educativo que se acaba de inaugurar hace un par de días atrás, porque precisamente también hay aspectos democráticos que se juegan en ese tipo de relación. Lo dice Rincón Gallardo, no lo digo yo, lógicamente. Así que hay mucho más que solamente afrontar el día a día desde el punto de vista de la gestión. Hay también mucha pedagogía que se hace simultáneamente. No sé si hay alguna otra pregunta en el chat para que abramos el micrófono un poquitito. Yo les pido que levanten la manito acá en Zoom, ahí donde dice participantes. Ustedes pueden hacer clic en levantar la mano y vamos organizando las palabras para que el moderador no sufra tanto organizando los turnos. ¿Les parece? Acá, profesor. Sí, dame un Eric, segundito. Está Eric Ramírez. Eric Ramírez está levantando la mano y reconocí la voz, pero no sé si me habré equivocado en el tono de voz. Eric, vamos contigo primero. Le agradezco, profe. Mire, resulta que mi consulta va más que nada como para la profesora Anita, en relación que, bueno, me llamó mucho la atención su modelo y me gustaría conocer mucho más de él. Sobre todo me llama la atención porque fue una consulta que yo realicé, o sea, el trabajo que ella lleva a cabo fue una consulta que yo realicé en el semestre pasado en el curso de currículum, que cómo uno podía adaptar el modelo pedagógico de manera que cumpliera con las exigencias del currículum nacional. En este caso, ella logró adaptar esto y me gustaría mucho más conocer de ese modelo y vi el esfuerzo que hubo detrás para poder realizar una integralización de la enseñanza pedagógica. Y más que nada me gustaría abarcar como un poquito más de la experiencia en el sentido de cómo fue su experiencia con los entes reguladores, si fue muy complicado, si es que en el caso, no sé, uno cuando es profesor, me gustaría por lo menos, yo sé que no voy a partir como jefe de UTP, pero sí como por lo menos desde el aula empezar a trabajar algo similar, porque creo que todo eso que se hizo a gran escala se puede empezar de a poco, partiendo desde el aula de la clase de ciencias, de la clase de cualquier cosa. Entonces, eso me gustaría como para tener más antecedentes y de esa manera poder adaptarlo y llevarlo a la práctica. ¿Cómo fue el chaparrón, Anita? Esa es básicamente la pregunta. Exacto. Gracias, Eric. Antes de comentar, irnos directo a la pregunta, yo trabajé 6 años en otras escuelas cuando llegué a la unidad técnica. Cualquiera de los presentes, cualquiera de nosotros puede llegar a la unidad técnica y como bien dice Eric, es por el liderazgo que se va desarrollando, considero, en la sala de clases. Es cuando tú, además de hacer tu clase, ves más allá y, como también comentaba Diego, comienzas a trabajar con otros compañeros, comienzas a liderar proyectos, comienzas a liderar un departamento, comienzas a liderar. Entonces también se va desarrollando. em, pero una vez que se llega a la unidad técnica es súper complejo, porque la responsabilidad es grande cuando la asumes como tal. Cuando te colocas la camiseta y dices, todo lo que se logre pedagógicamente es mi responsabilidad. Con tu pregunta propiamente tal, nosotros continuamos trabajando con programas de estudio, con la formación inicial de los docentes,
pero luego hubo una capacitación. Nosotros los docentes participaron de el Centro de Estudios Montessori en Santiago. Tuvimos varios docentes que se capacitaron allá. Tuvimos intercambios de experiencias con el colegio Aligüen. Tuvimos intercambio de experiencias con un colegio, con una escuela de La Viña, que es la primera escuela pública en filosofía Montessori. Entonces por ahí iniciamos. Fuimos bien humildes y sencillos en ir a otros establecimientos y decir, ustedes que tienen más experiencia, ¿nos pueden compartir cómo desarrollaron su proyecto, cómo lo fueron haciendo? Y comenzamos a conocer experiencias de otros lugares. Seguimos trabajando con los programas de estudio. La diferencia está, Eric, principalmente en el tratamiento o más bien en la metodología de trabajo. ¿Ya? Los objetivos continúan siendo lo mismo, pero no los trabajamos en la sala de clases, los vamos a trabajar al huerto. Tenemos un objetivo que dice que es explorar el entorno, no lo trabajamos en la sala de clases, lo vamos a trabajar al huerto o en una salida pedagógica. Entonces, nosotros no hemos cambiado sustancialmente los objetivos de aprendizaje, ni las bases curriculares, ni los programas, excepto el programa del Plan de Educación Emocional, que ese sí nos va a llevar a crear planes propios e integrarlos nuevamente. Pero hasta el momento y durante estos 4 años hemos mantenido programas de estudio. Lo otro que sí hicimos, que nos ayudó bastante, es modificar la jornada escolar completa. Las 6 horas de libre disposición se ocupaban en más horas de lenguaje, antes que llegáramos nosotros, en más horas de matemática. Y lo que nosotros hicimos fue respetar esas 6 horas de libre disposición y ocuparlas en talleres de enriquecimiento pedagógico. Entonces, se creaban talleres artísticos, deportivos, manualidades, que tenían que tributar a las asignaturas. Voy a proponer un taller, tenemos la monitora de cocina, hacemos taller de cocina en la escuela, y ella trabaja la receta para trabajar lenguaje, los textos instructivos, pero además trabaja fracciones, media taza, media taza de harina, media taza de azúcar, y trabaja fracciones. Entonces, de esa forma hemos diversificado las estrategias de enseñanza. Yo creo que eso finalmente, Eric, más que cambiar el currículum, porque no lo podemos hacer, se mantiene, pero el tratamiento de la metodología o de las estrategias es lo que nosotros modificamos e intencionamos con las y los docentes. Me Gracias, parece Anita. excelente, de hecho. No sé cómo decirlo en el fondo, pues es como una apertura de mente. Eso, y se lo agradezco mucho por su experiencia, por todo lo que ha comentado. Realmente, muchas gracias. Gracias, Eric, también por tu pregunta. ¿Alguien más quiere levantar la mano virtualmente? Lo puede hacer por cámara también, pero aquí me meten en líos para ver si es que para ver esa mano real. Yo voy a decir algo que me provocó lo que acaba de decir Eric, porque también es algo que preguntaba Pamela en el chat, que tiene que ver con este cambio de mentalidad, ¿no? Que es bien raro porque a nosotros nos cuesta de repente en la formación inicial docente generar también ese tipo de propuestas, ¿no? Y cuando las hacemos, claro, se nos tilda de utópicos algunas, ¿no? En la formación inicial docente. Pero sin embargo es lo que queremos, es lo que nos gustaría que fuera, ¿no? La escuela, digamos. Entonces, en ese sentido, preguntarles a ustedes por eso, por cuánto el cambio cultural, creo que decía Pamela, ¿no? De la cultura, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso de cambio con las y los profesores, el cambio de mentalidad, el cambio cultural, si se quiere hablar de alguna forma? Y por otro lado, que lo mencionaba Diego y Anita, el trabajo por proyectos interdisciplinarios, que también es un tema, un foco que nosotros hemos tratado de poner acá en la formación inicial docente, y que también nos ha costado mucho por la estructura disciplinar, ¿no es cierto?, muchas veces de la formación de profesores y profesoras. Gracias. Bien, a mí me gustaría, también para que la pregunta de Pamela no quede en el aire, finalmente entender el currículum, ¿no es cierto? Los currículums y los planes de estudio, planes de programa son orientaciones, finalmente son estructuras curriculares.
las escuelas tienen la posibilidad, ¿no es cierto?, de enriquecer el currículum centrándose en dos aspectos. Y ahí generalmente nosotros colocamos más foco en el contenido, ¿no es cierto?, en la cobertura curricular, que para los jefes técnicos es como, no sé, el mejor regalo de Navidad que nos digan estamos sobre el 95%, ¿ya? Pero ocurre que principalmente no es el foco, ¿ya? Y como separar el aprendizaje, digamos, estandarizado del aprendizaje que nosotros esperamos desarrollar con el currículum que se enriquece, no necesariamente, y no es finalmente una necesidad, digamos, desprendernos del currículum estandarizado o de la estandarización, digamos, del currículum. Recuerden que nosotros podemos abordar el currículum de diferentes formas y lo que va a hacer la diferencia finalmente qué habilidades hacemos que el estudiante primero modele a partir de la práctica del profesorado, pero que finalmente adopten para el aprendizaje propio, ¿no es cierto?, que es para responder reactivos, por ejemplo, si esa es la pregunta, para responder una pregunta, por ejemplo, abierta, o para poder describir algún proceso en alguna prueba estandarizada. Si nosotros colocamos el foco en las habilidades cognitivas, el contenido es un método, y ustedes ya lo saben, lo han escuchado muchísimo. Por tanto, el método podría ser Montessori, o el método podría ser el modelo sociocognitivo que implementamos nosotros, cuando el objetivo y el propósito de la educación se desprende efectivamente, y ese es una transición importante, porque nuestros profesores siguen centrados, ¿no es cierto?, en la cobertura curricular, es poner el énfasis en cómo la práctica del profesorado, que es finalmente la que modela y que hace el modelaje o el andamiaje pedagógico al interior de la sala, y ahí es donde yo les planteaba hace un rato que la tarea pedagógica, ¿no es cierto?, es la que tiene mayor injerencia en el aprendizaje, es que no es necesario desprendernos del currículum nacional para generar innovación en la escuela y para enriquecer el currículum escolar. Finalmente, la propuesta del proyecto de género que yo les planteaba toma la base curricular priorizada desde segundo medio y enriquece con el resto de las asignaturas, pero nosotros colocamos foco en aquello que el currículum pasa por alto, que toma los intereses de los estudiantes. Y ahí está el segundo factor más relevante de cómo hacer que el método pedagógico, que el modelo pedagógico que planteaba Anita efectivamente sea menos o tenga mayor o menos impacto en la escuela, es que tanto los centros escolares puedan tomar la motivación del estudiante y la necesidad formativa que ellos tienen. ¿Ya? Los estudiantes tienen un interés, el estudiante tiene necesidades formativas, el estudiante quiere aprender algo que efectivamente la mayoría de las veces el currículum no se lo entrega en la formación. Y un ejemplo muy claro, por ejemplo, es cómo en la enseñanza de la historia, ¿no es cierto?, que a propósito yo soy profesor de historia, las mujeres están invisibilizadas, pero resulta que mayoritariamente el sexo femenino registral de donde yo vengo, finalmente se termina educando a mujeres y varones al interior del colegio, y la mayoría de nuestras profesoras además son mujeres, y pasamos un currículum masculino, heteronormado, ¿no es cierto?, donde se toma la historia de las mujeres, digamos, se soslaya, finalmente no se ve. Y por otro lado tenemos una comunidad educativa pulsante por introducir temas de género al interior de la comunidad educativa. Si nosotros como equipo directivo, equipo de gestión o equipo técnico curricular no tomamos esa oportunidad pedagógica y la transformamos en un modelo que nos permita a nosotros catalizar el aprendizaje, vamos a seguir repitiendo y probablemente vamos a reproducir el currículum estandarizado, y si nuestros resultados de aprendizaje tampoco dan cuenta de la profundidad, no rompemos brecha de motivación, finalmente no innovamos al interior de la sala, que es lo que efectivamente está haciendo Anita, finalmente vamos a reproducir el sistema, probablemente vamos a tener cobertura curricular, pero eso no se va a ver reflejado en el impacto de los aprendizajes. Por tanto, no es desprendernos del currículum estandarizado, ¿ya?, sino que tomar el currículum, ¿no es cierto?, como un medio y como una estrategia que se puede finalmente moldear al contexto escolar, a los intereses de los estudiantes, a las necesidades formativas del profesorado, y se puede llevar a través de, por ejemplo, el aprendizaje colaborativo, de cómo lo hiciste tú, que es lo que hizo Anita, que nosotros estamos a nivel de profe. Anita llevó su colegio a preguntarle a otro colegio cómo lo hizo, y es una forma más macro finalmente de aprender, de entender cómo se aprende colaborativamente. Y de esa forma se enriquece el currículum, sin dejar de lado el currículum estandarizado, sin dejar de responder a los reactivos SIMSES, y esa es como una de nuestras principales preocupaciones, que honestamente no hay jefe técnico que, a menos que esté muy desprendido del currículum y que efectivamente no tenga la necesidad de hacerlo, pero es difícil, porque tenemos que responder principalmente a aquello, se puede hacer el interior de la escuela sin ninguna... Tiene las dificultades, ¿no es cierto?, de la transición, ¿no es cierto?, de lo que cuesta finalmente levantar a una comunidad de profesores, ¿ya? Y solamente para responder muy brevemente, para darle la palabra a Anita, de lo que plantea Marcelo, la transición del profesorado siempre es la más lenta, ¿ya? Siempre es la más lenta porque hay un proceso de influencia que ejerce finalmente quienes asumen los cargos, ¿ya?
Pero, y ahí está el pero de este seminario, ¿no? Es como la gestión escolar centrada en responderle a la agencia de calidad truncado al liderazgo pedagógico al interior de la escuela, y el jefe técnico se transforma en tecnócrata del modelo, ¿no es cierto?, que tiende a reproducir, a responder para el reactivo del CIMSE, ya a mejorar el indicador o a mover a la mayor cantidad de estudiantes desde un nivel insuficiente al nivel intermedio y del intermedio al avanzado. Ya finalmente, ¿qué son las luchas que tienen las unidades técnicas al interior de entendía la unidad técnica como el conjunto de profesores? Ya en ningún caso es solo el jefe técnico. Ya, todos tus profesores, todos los profesores del colegio conforman la unidad técnica. Nosotros, que estamos aquí hoy día, asumimos un liderazgo, ¿no es cierto?, pero que tiene un propósito mayor, ¿no es cierto?, que es movilizar a una mayor cantidad de profesores. Y la visión compartida, que es finalmente esta transición de todo el profesorado a entender cómo funciona una comunidad de aprendizaje, es el más lento, ¿ya? Es el que enfrenta resistencia, el que finalmente el cambio es el que genera finalmente los temores al interior de la comunidad educativa, hasta que un grupo, porque siempre hay un grupo de profesores, nosotros siempre tenemos un grupo de colegas que son los que están ahí pulsando, porque quieren innovar, porque quieren hacerlo, porque tienen las ganas de hacerlo. Y ese grupo de profesores es el que va a hacer el cambio interno de la escuela, es el que a través de compartir experiencias profesionales va a motivar y va a influenciar al resto de los colegas. Y ahí está el principio básico del liderazgo inclusivo y del liderazgo distribuido que tiene Anita. Probablemente ella desde la unidad técnica también puede haber tenido profesores mucho más, que les genera más temor el cambio, que genera más resistencia. Pero cuando el colega de historia de sexto le dice al colega de historia de tercero, ¿sabéis que yo hice esto con mis colegas pares y sabéis que funcionó súper bien? ¿Por qué no lo aplican ustedes? Lógicamente, en la discusión profesional se adaptan los objetivos del aprendizaje, las estrategias cognitivas, etc. Pero son los propios profesores los que hacen ese clic interno, los que ayudan y colaboran a través del liderazgo distribuido a generar esta visión compartida de que la mejora escolar es posible si se hace colaborativamente. Y ocurre lo mismo, creo yo, con Anita, y debiese ocurrir tal vez lo mismo en la escuela. Son los propios colegas los que encuentran sentido, y esos colegas que son 2, 3, paulatinamente van a ser 6, van a ser 10, probablemente en algún momento idealmente sea toda la comunidad educativa, pero esa transición igual es lenta, es paulatina, requiere constantemente estar recordando, ¿no es cierto?, por qué el cambio, por qué la mejora, de dónde obtenemos datos, por qué son relevantes los datos educativos, etc. No sé si ahorita quisiera... Sí, Anita, ¿te quisiera complementar? La veo ahí con... Sí, complementar lo que mencionaba con respecto a cómo producir el cambio en los docentes que consultaba Pamela. Bueno, nosotros el año 2016 solamente observamos, nos dedicamos a mantener la escuela funcionando y nos dedicamos a observar cómo trabajaba este docente, cómo trabajaba el otro, cómo se desenvuelve, cómo interactúan entre ellos, cuál es la cultura de la escuela. Ahí no hicimos nada, solamente dejamos que la escuela funcione. Y ya luego el 2017 comenzamos efectivamente a hacer cambios a través de la sensibilización, de transparentar esta realidad que teníamos en la escuela y que era necesario un cambio de paradigma, que era necesario e importante cambiar el modelo educativo que tenía la escuela. Y en eso comenzamos a trabajar con los docentes. Como decía Diego, siempre hay docentes que inmediatamente les convence este cambio o esta nueva propuesta, y de ellos hay que tomarse para luego comenzar a cada vez que sean más los que se van animando a este nuevo proyecto educativo. La parte negativa, pero que también se da, son las desvinculaciones. Existe claramente un perfil para el establecimiento. Este proyecto educativo, vamos a trabajar nosotros la filosofía Montessori, donde el alumno es el protagonista, donde yo tengo que preparar el ambiente. Significa que yo 5 minutos antes que toque la campana, tenemos campana todavía en la escuela, antes que toque la campana me tengo que ir a la sala y prepararla para recibir a mis estudiantes. Y el profesor o profesora que no está de acuerdo con eso, no cumple con el perfil. Entonces también hubo una claridad en ese sentido de decir, aquellos y aquellas docentes que ese no va con su forma de trabajo, que no les convenza, tiene la opción de buscar otras instancias. También se habló, y lo comento porque es la parte fea, pero que también se debe hacer cuando se quieren llevar adelante estos proyectos. Es muy importante la convicción del equipo directivo. Bueno, está acá la directora
pero siempre de las dos podemos tener nuestras discusiones pedagógicas, qué sé yo, pero ante el equipo siempre fortalecidas y de acuerdo las dos. Creo que eso es súper importante. En algún momento una colega me dice, no sé si seguir aquí en la escuela porque son últimos de la comuna, por ahí por el año 2017, 2018, entonces yo le digo, chuta, pero ¿en qué somos los últimos? En resultados CINCE, ya. ¿Y qué tenemos de positivo? No, que los niños son es súper bueno, lo paso bien, tomamos el desayuno, compartimos, qué sé yo, somos todos una familia. Ya, ¿qué vas a colocar en la balanza? Entonces también es ir, que se vaya visualizando los aspectos positivos que lleva este proyecto. Eh, Además, bueno, nosotros capacitaciones, como lo decía Diego, capacitaciones externas y también internas, comenzamos a sacar los mismos docentes dentro del establecimiento. La educadora de párvulos inmediatamente hizo sus propios, fue autodidacta con la filosofía Montessori y ella comenzó a replicarlo con los demás docentes. Ella sola en su sala de clase la transformó inmediatamente sin que nadie servía, sacó las plantas que estaban ya poco menos que se morían las pobres. Entonces es importante tomarse de aquellos docentes que sí están interesados. Y con lo otro que mencionaba Marcelo, con respecto a la interdisciplinariedad, efectivamente nosotros este año a partir de la pandemia mandábamos 13 actividades todas las semanas en lenguaje y matemáticas y nos dimos cuenta que existían los planes integrales de aprendizaje, que podíamos agrupar asignaturas y trabajar en torno a un mismo tema. Y comenzamos, los docentes trabajan colaborativamente, se reúnen entre ellos virtualmente, crean sus planes, buscan los aprendizajes, el profesor de historia sabe lo que está haciendo el de lenguaje, sabe los objetivos de arte, ya se manejan al revés y al derecho en las distintas asignaturas, y por lo mismo nos ha llevado a nosotros como desafío, porque como nuestro sello es la innovación pedagógica, y comenzamos ya a investigar sobre los planes, los aprendizajes basados en proyectos, aprendizajes basados en retos, hay aprendizaje basado en problemas. Creo que ahí hay varios que tenemos que decidir cuál de ellos es el que llega a complementar un poco y a consolidar este modelo educativo que tenemos en la escuela. Les cuesta mucho a las y los docentes. Al principio, no es que yo tengo que enseñar la suma y la resta. No le decía lo otro, que yo el lenguaje que me están pidiendo que es comprensión lectora. Entonces, ¿cómo hacemos que se junte la comprensión lectora con la suma y la resta? Que ya lo lograron. Ayer nada más conversaba con una docente y me decía, ¿sabes qué? Se me facilitó tanto porque el alumno presentó la exposición. Inmediatamente revisé historia, revisé tecnología con la maqueta, revisé lenguaje. Una maravilla. Pero hasta que no vean los resultados, sí, al principio, como decía Diego, produce cierta resistencia a los cambios y a lo nuevo en las escuelas. Gracias, Anita. Colegas, no sé si hay más preguntas, son las 18:51. Como ya habíamos conversado, era esperable que nos pasemos de la hora que queríamos, pero esto es demasiado interesante. Andrés, el micrófono es tuyo y con Andrés creo que cerramos, ¿no? Andrés. Sí, una apreciación cortita como para finalizar, más que nada, más que una duda. Además de agradecer obviamente a Anita y Diego, esta nueva idea como de una reestructuración de la escuela, y creo que yo lo he mencionado bastante muchas veces en oportunidades anteriores, pero de redefinir y reestructurar el concepto de escuela, y nosotros como, digamos, docentes de formación, se agradece de cierta manera que exista, además de que obviamente cada comunidad educativa tiene su foco, que sea un foco en lo académico, un foco como el de ustedes que implica como el valorar a los niños no solo como números o estadísticas, sino como personas. También se agradece esa diversidad al momento de crear obviamente los proyectos educativos, porque al igual que las comunidades, eso, cada uno tendrá
ya, digamos, crea una perspectiva un poco más positiva, de que, por ejemplo, no todos vamos a ingresar directamente a comunidades educativas que están centradas en lo académico, y en exigir a los niños como si fueran nadar, digamos. Y en ese sentido, la diversidad de experiencias e ideales agradece mucho porque también nos presenta, lo que, como dije, un espacio educativo más amplio y en el cual, digamos, cada docente de formación se puede acoplar a lo que más le acomode. Digamos, como da una visión muy esperanzadora de una futura educación positiva, más que nada. Y eso, si no voy a continuar enredando. Así que muchas gracias a los dos. Gracias a ti. Compañeras, compañeros, tenemos una palabra. Permítanme la licencia de contradecirme y darle la palabra a Jessica antes de cerrar. Oye, no, perdón, porque claro, yo como que no fui obediente ante tu inminente cierre, y yo lo que pasa es que me hace mucho sentido plantear algo que por ahí creo que en el chat se dijo, no sé si estoy equivocada, pero creo que aquí hay un patrón común, y valoro lo que dice Andrés también respecto a las múltiples posibilidades y experiencias que se han mostrado desde la gestión educativa, desde la semana pasada que estamos conversando de este tema, y es la pasión, ¿no? Creo que cuando estaba hablando con la pasión que habla Diego, ¿no? Respecto a creer en lo que se está haciendo, creer en que es posible, y la Anita con una dulzura, con esa pasión dulce, ¿no? Que también habla mucho de una cuestión que es mucho más emocional, y es la corazón finalmente, ¿no? Es el corazón y la razón la que tienen que estar presentes para que efectivamente las cosas en educación ocurran, porque yo creo que ya estamos todos convencidos que la sola razón, el cognitivismo absoluto, no funciona, pues no, ya ya no necesitamos más ejemplos. Así es que nada, pues agradecerles por esa pasión que encanta, que nos da esperanza y que también nos invita desde la universidad a seguir explorando, a seguir creando, porque quizás por más teóricos e investigaciones que haya, siempre hay que hacerlas dialogar con la propia experiencia, con la experiencia que está en el aula, ¿verdad? Que está en el trabajo pedagógico constante y diario. Así es que agradecerle. Yo creo que ha sido un súper ejemplo también y un súper referente para nuestros estudiantes. Así que eso, gracias por la pasión. Eso. Sí, infinitas gracias. Ciertamente hay que dar por el espacio, por la conversación, por efectivamente nutrirnos de este afecto, de esta esperanza de justicia que hay en cosas tan concretas como los proyectos educativos institucionales. Cuando nos hablan de género, cuando nos hablan de afecto en la educación, en realidad uno no tiene más que emocionarse y pensar que hacia allá hay que caminar. A ver si podemos responder después todos que nuestros niños y nuestras niñas son felices en los colegios. Hacia allá, ojalá estemos todos. Y que posteriormente seamos adultos más felices también. Ojalá. Colegas, compañeras, compañeros, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Anita. Muchísimas gracias, Diego. Y a todos quienes hacen posible que nos demos esta hora y media para conversar. Si efectivamente los colegas aguantan al sistema 3 años y un poco más, que nosotros podemos estar 1 hora y media o más conversando. Un gran abrazo, les convocamos, les invitamos para el próximo martes a las 5:30. Como ya saben, continuaremos con estos ciclos y nada, un gusto y muchas gracias por la oportunidad a todas y todos. Chau. Muchas gracias. Chao.
Chao, Chao, chao. Diego. Chao, gracias. Chao, Gracias. Bien, chao, chao a todas, gracias a todos.